La Confederación, una facción llena de poder e inteligencia, con grandes soldados dispuestos a darlo todo en la batalla, y admirables héroes que se levantarán una y otra vez. Es hora de aprovechar tanta fuerza. Así que prepárate porque, General, estos son 5 consejos para la Confederación. Los Zeus. Para muchos confederados, enfrentar a los Zeus contra el camaleón es bastante difícil, sobre todo cuando aún no tienen escudo. Así que en este momento les voy a mostrar cómo enfrentarse al camaleón. Lo ideal es tomar a los Zeus y seleccionar el ataque manual que se encuentra en las barras de abajo. Una vez hecho esto, dirigiremos el ataque siempre al centro de la nube, que es donde se encuentra el camaleón. Si el camaleón está en movimiento, tendrán que cambiar el ataque de manera constante. Pero si se queda estático, será muy fácil acabarlo, como lo estamos viendo en la pantalla. Los Zeus son una bastante lenta, pero con muchísima fuerza, ya que hacen un daño mayor al de el jaguar. Así que si sabes aprovecharlo de una buena manera, el ataque de los Zeus te puede ayudar de un enfrentamiento con la nube, sobre todo cuando aún no tienes el escudo. Aquí acabamos de ver nuevamente cómo fácilmente hemos terminado de nuevo con el camaleón. Siempre con el ataque manual es muy fácil hacerlo, ustedes ya lo verán, solamente inténtenlo y se darán cuenta de que una vez terminado el camaleón, ya terminar con los jaguares y las tropas de su alrededor será mucho más fácil. Pero ojo, no se estanquen, recuerden que para enfrentar al camaleón lo ideal es también traer a su poderoso escudo, eso es solamente en modo de emergencia. Los Cyclone. Los Cyclone son una tropa aérea bastante eficiente que debes de utilizar incluso desde el inicio de tus partidas, ya que te servirán de muchas maneras y una de ellas es terminar con los espías. Es verdad que la resistencia tiene la habilidad y la ventaja de esconder a sus soldaditos en el bosque, pero los Cyclones son una gran manera de poder localizarlos y es algo que muchas veces a los confe se les olvida hacer. El hecho de tener espías cerca de tu base o por el mapa es una gran desventaja y ventaja para la resistencia, ya que le dará bastante visión. Tu trabajo como confederado es deshacerte de esa ventaja, quitarle todas esas armas que tiene la resistencia y acabarlo por completo. Recuerda que si la resistencia no tiene visión, tampoco tendrá una buena estrategia, ya que no sabrá cómo atacarte. Y bueno, esa es solo una manera de cómo utilizar y aprovechar al Cyclone. El asalto de fuego. Últimamente en el juego Art of War se ha creado el mito de que el asalto de fuego es una tropa casi imparable, ya que hablando de infantería acaba fácilmente con toda la infantería de la resistencia. Pero algo que yo me he dado cuenta de un error que comete muy seguido la Confederación es de sacar asaltos de fuego aun cuando la resistencia tiene puercos. Los puercos tienen una ametralladora que es letal contra los asaltos de fuego, así que si tú ves que el resistencia está sacando puercos, evita sacar los asaltos de fuego. No te pueden servir para un ataque, solamente unos cuantos para meterlos en la nube. Los Vertex. Los Vertex son una tropa que a muchos nos sorprende y que a muchos nos encanta por la jugabilidad que tienen, pero para sacarles un gran provecho necesitas saber manejarlos y utilizarlos de la mejor manera. Si tú sabes que la resistencia tiene defensa aérea y aparte tiene puercos, evita lanzar todos tus Vertex solamente para explorar o atacar un edificio sin sentido, ya que será un seguro suicidio. No cometas el error de mandar tus Vertex a atacar un edificio de la resistencia, aun cuando sabes que tiene bastante defensa aérea. Si lo que quieres es atacar la base de tu enemigo, entonces utiliza a los Thors.
Cuida a tus Vertex, dales un buen uso, ataca con ellos y si quieres explorar, hazlo por las orillas del mapa. Como se pueden dar cuenta, aquí incluso nos damos cuenta de que el Resistencia ya está ahí a punto de realizar un ataque, pero nuestro Vertex va todo el tiempo por la orilla del mapa. Podemos explorar incluso la parte trasera de nuestro enemigo y vean cuánto ha aguantado nuestro Vertex y sí, puede llegar a morir, pero solamente perdimos uno y exploramos bastante. Y ahora, el ataque pesado. Y bueno, todo lo que vimos al principio es algo básico para realizar un ataque pesado más preciso. Podemos usar a nuestros Cyclones para explorar, podemos empezar a producir y desarrollar nuestra base de una mejor manera, explorar con el Vertex siempre de una manera correcta, viendo lo que está haciendo nuestro enemigo y defender del Camaleón con un buen ataque de Zeus, un buen ataque manual. Los muros en la Confederación también son muy efectivos. Los Thors los podemos utilizar tanto para derrumbar edificios como para atacar grandes grupos de tropas. Así como también sabremos en qué momento es mejor utilizar a los Vertex, en qué momento debemos atacar el Camaleón y las tropas terrestres. Estamos ya casi al final de este video, amigo, y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, ya que seguido estoy trayendo contenido como este, así como también grandes batallas que seguro te encantarán. Como lo estamos viendo en pantalla ahora mismo, el tener un buen manejo de los Vertex nos ayudará también para poder atacar incluso ya las tropas aéreas, tanto Hawks como Albatros. Por eso mismo es muy importante conocer cada una de las tropas y saber todo lo que puedes hacer con cada una de ellas. Sobre todo hoy en este video, la gran Andy Diabla te quiere invitar a que no te olvides de realizar entrenamientos. De esa manera va a mejorar tu jugabilidad así como también tu micromanejo. Recuerda, siempre tener una buena estrategia antes de realizar cualquier ataque y no lanzarte solo a la muerte. Yo soy Andy Diabla y te invito a que me regales un like para motivarme y que me comentes qué es lo que te gustaría que te trajera próximamente. Recuerda que mi única intención es que tú seas un gran jugador.